Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. Cuando hablamos de educación en Costa Rica, el diagnóstico es conocido y preocupante. Por eso en estas elecciones presidenciales aumenta la presión para que los candidatos definan acciones claras que permitan enfrentar la crisis que arrastra el país. Tener claro que tenemos la crisis educativa, la peor crisis educativa de los últimos 40 años, con una gestión errática y sin rumbo que tuvimos entre el 2022 y el 2025, es un llamado al país para reconstruir el sistema educativo. La crisis en educación del país es innegable y en medio de la campaña electoral surge la pregunta sobre qué acciones deben tomarse para reparar un sistema que, según el 10º informe del Estado de la Educación, fue triturado. El llamado a los candidatos es claro. A los candidatos de esta contienda electoral, en primer lugar, a que coloquen a la educación en el centro de esta discusión, porque a veces ponemos otros temas que sabemos que preocupan a los costarricenses, como la inseguridad, como la violencia, como la pobreza, como la desigualdad, pero si nos damos cuenta, a la base de todos estos problemas está el tema de la educación. La urgencia de priorizar también implica la puesta en marcha de un decreto clave para comenzar a reconstruir el sistema educativo, según explicó la coordinadora del informe. Es un decreto, bueno, que la educación al menos se le permita, ¿verdad?, llegar al techo de la regla fiscal, para empezar a invertir en resolver problemas serios que tenemos, como apoyo en becas a los estudiantes, que los centros educativos puedan invertir en bienes de capital, que quiere decir eso, en infraestructura, en atender problemas básicos de funcionamiento del día a día de los centros educativos. Por otra parte, la Constitución Política en su artículo 78 establece lo siguiente. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del Producto Interno Bruto de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Es decir, se debe destinar ese porcentaje exclusivamente a la educación. Hay un mandato que hay que cumplir, que es el que está en la Constitución. Bueno, el informe dice que lo que necesitamos es una estrategia de recuperación progresiva de la inversión en educación. Y esto significa que fijemos un conjunto de metas específicas, ¿verdad?, resultados donde establezcamos cuáles son los resultados claros que tenemos, que queremos en los próximos años, para ir gradualmente aumentando hasta llegar al 8%. Entre los principales hallazgos del informe destacan la caída histórica en la inversión educativa, las condiciones adversas para el personal docente, resultados críticos en las pruebas PISA, las deficiencias en la educación primaria y fallas en las pruebas nacionales, entre otros señalamientos. Y siempre en el ámbito educativo siguen abiertas las postulaciones a un programa de becas que busca apoyar a estudiantes de 5º y 6º grado de la escuela en condición de vulnerabilidad. La organización Edunámica mantiene abierto el proceso de postulación para las becas 2026 dirigidas a estudiantes de 5º y 6º grado en condiciones de vulnerabilidad económica y que demuestren un alto rendimiento académico o habilidades sobresalientes. Edunámica es una organización no gubernamental que potencia el talento, lo académico y la formación integral de los estudiantes de alto potencial en Costa Rica. Este perfil de estudiante que destaca por encima de la media en una o varias áreas como ciencia, tecnología, matemáticas, deporte y otros. Con más de 24 años de trabajo, acompañaron a más de 40,000 niños y jóvenes en el país mediante un modelo educativo que incluye apoyo académico, desarrollo socioemocional, acceso a tecnología, orientación vocacional y actividades STEM. El proceso de aplicación es completamente digital y las familias interesadas pueden acceder al sitio web en la organización en www.edunámica.cr. Los requisitos para poder participar: cursar 5º o 6º grado en el 2025, al mismo tiempo cumplir con el perfil de alto potencial y pertenecer a una familia en vulnerabilidad económica. Para poder aplicar a las becas 2026, puedes dirigirte a la página oficial de Edunámica, www.edunámica.cr. Ahí encontrarás un apartado Becas 2026 y podrás llenar un formulario digital con los datos que se requieren. La iniciativa busca apoyar a jóvenes talentosos de todo el país para que accedan a un programa integral que va mucho más allá del apoyo económico tradicional.
Y las plataformas de comercio electrónico presentan una oferta masiva de productos a precios bajos y envíos directos a la casa. Sin embargo, también representan un riesgo para gastar más de lo presupuestado, máximo en esta época de fin de año. Primero llegó Wish y AliExpress, luego la atención giró a Shein y Temu. Ahora, Amazon anunció su plataforma de comercio Bazar para competir en el mercado de productos de bajo costo. Grupo Extra conversó con los costarricenses sobre las compras que realizan en estas aplicaciones. ¿Le ha pasado, digamos, que entra por un producto y sale con unos 2 o 3 más que tal vez no estaba pensado? Sí, sucede. Pues hay que poner un límite. Se dice, bueno, voy a gastar tanto y nada más. Porque si no, comienzas a comprar y comprar y comprar. Yo la verdad, la vez que compré solo fue como para ver cómo era, como por curiosidad y así. Y nada más sí, vi un producto y me gustaron unos cuantos más y los agarré y ya, pero fue más que todo por probar. No entra y es como ir a, no sé, a un supermercado que usted eche. Lo normal. El acceso a artículos a precios menores de $10 puede verse atractivo. Sin embargo, también se puede generar una bola de nieve de gasto en las finanzas de los costarricenses. Estas empresas lo único que hicieron fue saber que somos insaciables por naturaleza y nos facilitaron eso. Entonces, por medio de sistemas muy sencillos, por el celular, por aplicaciones, por página web, nos dan la oportunidad de comprar lo que queramos a precios bajos, que nos lo traigan para acá de manera sencilla, y por eso fue un boom y pegaron muchísimo, porque el ser humano por naturaleza es insaciable y queremos comprar y comprar y comprar. El experto brinda varios consejos para evitar un deterioro de las finanzas y que no se generen problemas de mayor gravedad como deudas. Algunos son evaluar el estado emocional antes de comprar, limitarse a una lista de productos, definir si es una necesidad o un deseo, usar la estrategia del tiempo para reducir el impacto emocional en la compra. Por último, si controlar el impulso le es difícil, puedes desinstalar la aplicación para evitar tentaciones. Busca personas responsables que te enseñen de finanzas y que te enseñen estrategias para poder vivir de manera responsable y que no te dejes guiar por tus emociones en las finanzas. En la vida normal, pues sí, las emociones son importantísimas, pero en finanzas hay que tener cuidado y no dejarnos gobernar por las emociones. El experto recalca que si va a comprar, aténgase a un presupuesto sano para sus finanzas. Bueno, y es que se acerca el Viernes Negro y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio afirma tener todo listo para velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores este día de compras masivas. Los funcionarios debidamente identificados del Ministerio visitarán comercios de cadena e independientes en la gran área metropolitana. Entre los aspectos a verificar, eso sí, estarán la información del precio final, incluyendo todos los impuestos, la indicación del precio anterior, el precio actual de la oferta, el beneficio real que recibirá el consumidor y la aceptación de pago con tarjeta de crédito o débito de las ofertas, además de la existencia y coincidencia de las ofertas con lo publicitado, entre otros aspectos. Y en caso de detectar incumplimientos a la ley, el personal de la entidad solicitará la corrección inmediata en el sitio y si no es posible se dejará constancia en el acta correspondiente para que la Dirección de Apoyo al Consumidor continúe con este proceso. Este Viernes Negro estaremos en el mercado, en distintos puntos de venta de la gran área metropolitana. Estaremos en las 4 provincias de la gran área metropolitana, en lugares de alta concurrencia. Estaremos en puntos de venta de cadena, pero también en puntos de venta independientes, verificando que se cumpla con la información al consumidor, que los precios se informen de forma adecuada, que le digan el precio final que tiene que pagar al consumidor, que le den la información adecuada en las ofertas, que las promociones digan cuál es el precio anterior y cuál es el precio actual o el beneficio que está adquiriendo el consumidor. Y este miércoles habrá marcha de sindicatos en San José Centro. Su principal objetivo es ser parte de la negociación en las propuestas de aumento salarial para el sector público. Ser parte de la negociación para definir el aumento de salario para el sector público es la principal motivación que lleva a los sindicatos a manifestarse en San José este miércoles.
Primero, aclarar que nosotros tuvimos un espacio de negociación en donde no tuvimos buenos resultados, ¿verdad? Se nos pidió 2 semanas para dar respuesta a la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público y vamos casi por la 6ª semana y no hubo respuesta. A raíz de eso, ¿verdad?, de que no tuvimos respuesta, fue cuando comenzamos a preocuparnos y a decir de no podemos hacerlo como quien dice por las buenas, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una convocatoria. Para exigir al gobierno que nos pague un salario justo, porque somos la afiliación más mal pagada del Ministerio de Educación Pública. Estamos con un salario mínimo. Sí exigimos la convocatoria inmediata a que esta comisión de salarios se siente a negociar. Sin repetir mucho, hacemos un llamado al Ministerio Nacional, a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, que nos manifestemos el próximo miércoles 26. Los organizadores llaman a los funcionarios de todas las instituciones a decir presente en la manifestación, en especial a los oficiales de fuerza pública. Sí, mire, los policías son uno de los sectores más afectados por el congelamiento salarial. Todos los policías de todos los cuerpos policiales les estamos invitando a que se acerquen, igual al personal del Ministerio de Salud, de los centros de salud, de los CENSINAE, de la Caja, de los ministerios, los quienes están en teletrabajo, que se vengan. También piden que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación pública. La marcha iniciará a las 9 de la mañana en el Parque Braulio Carrillo, más conocido como La Merced, y se dirigirá al Ministerio de Hacienda. 5 partidos políticos no presentaron el reporte de donadores de la campaña política correspondiente a octubre. El plazo para presentar esta información venció el 17 de noviembre. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones aún no recibe respuesta de esas candidaturas. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones confirmó que hasta este fin de semana 5 agrupaciones no habían presentado el reporte de financiamiento de campaña, el cual corresponde al mes de octubre y tenía que entregarse a más tardar el 17 de noviembre. Se trata de Nueva República, el Partido de Integración Nacional, el de la Clase Trabajadora, Aquí Costa Rica Manda y Costa Rica Primero. En lo que corresponde específicamente al mes de octubre, ¿verdad?, que es el primer mes de la campaña, el plazo para presentarlo venció el 17 de noviembre. Hecho el corte de la presentación de esa información, se tiene que, de los 24 partidos que estaban en la obligación de presentarlo, 19 sí lo presentaron, mientras que 5 partidos no lo han presentado. La normativa exige que durante el periodo electoral los partidos políticos deben presentar su información financiera de manera mensual, en un reporte donde se evidencie todo tipo de donaciones, incluidas las que provengan por medio del sistema SIMPE Móvil, el cual, según confirma el propio TCE, está avalado desde hace varios años. Fue una consulta de hace varios años, no recuerdo el año exacto, pero está aquí don Andrei Cambronero que le puede dar la resolución y el dato exacto. Me tocó, junto con los colegas del tribunal, ser la instructora de esa consulta. Está autorizado desde hace muchos años. Hay una serie de reglas, ¿verdad?, que se tiene que cumplir el banco respectivo para poder llevarse a cabo, empezando por la identificación, ¿verdad?, de la persona, porque recordemos que nuestro sistema electoral de financiamiento prohíbe también las donaciones anónimas, ¿verdad? De manera tal que hay sanciones para eso, igual que para la participación, digamos, de extranjeros en la política nacional o en el financiamiento electoral. Pero le vamos a pedir a don Andrei que le dé el detalle y las resoluciones correspondientes. Pero sí hay una trazabilidad y un control al respecto. Los 5 partidos ya fueron prevenidos por el Departamento de Financiamiento del Tribunal y se encuentran en un periodo de 10 días para regularizar su situación. La ley establece 2 posibles escenarios de sanción por este incumplimiento. Uno es pagar una multa económica y el otro afrontar un proceso penal. La situación económica mostró ambos extremos este 2025, con crecimiento en algunos indicadores, pero con precios que no dejan de subir en detrimento de las grandes mayorías. Así lo demuestra un estudio de la Universidad Nacional sobre el estado financiero del país para el cierre de este año. ¿Ha sentido más golpeado su bolsillo en los últimos años? Pues preste atención, entre 2022 y 2025, algunos precios no han dejado de subir, especialmente comidas fuera del hogar, educación y alquileres, con aumentos superiores al 11%. El crecimiento del Producto Interno Bruto se ubica ligeramente por debajo de las cifras reportadas en 2024.
La inflación seguiría fuera del rango del Banco Central y acumulará 31 meses por debajo del objetivo. Así lo indica un estudio del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional sobre la situación económica de Costa Rica en 2025. Debemos decir que la situación fiscal es frágil, ¿verdad? O sea, si bien tenemos una buena noticia del lado del gasto, porque el gasto en intereses está bajando y eso está ayudando a tener, digamos, cifras mejores que las del año pasado en déficit y en superávit primario, lo cierto es que la otra parte del gasto que se ha venido reduciendo son remuneraciones, producto del congelamiento salarial, y transferencias corrientes, sobre todo transferencias al sector público. Quiere decir que hay instituciones que están recibiendo menos plata del gobierno central. El tipo de cambio cerraría el año entre 500 y 510 colones, mientras que las reservas internacionales crecieron más de un 130%. En lo fiscal, los ingresos del gobierno caen al 10,5% del Producto Interno Bruto y la deuda rondaría el 60%. Las zonas francas son el sector con mayor crecimiento, mientras el resto de la economía apenas creció un 2,3%. Es bastante insostenible seguir creyendo que la apuesta es simplemente controlar el gasto. Hay que apostar hacia un aspecto más integral y consolidar realmente la sostenibilidad fiscal de este país. Hay otros aspectos vinculados a lo que está pasando en términos demográficos, como lo que pasa con el envejecimiento en nuestro país. Tenemos que atender eso, hay que resolver, porque eventualmente, si no planificamos hoy, las listas de espera, la salud, vamos a tener un problema de filas en términos de la sociedad y productivamente vamos a dejar de crecer. En el sector externo, el déficit comercial baja, pero las exportaciones, que crecieron un 15%, enfrentan riesgos por el cierre de operaciones de empresas como Intel, la salida de Corvo y un arancel del 15% de Estados Unidos. Un panorama que urge, según el observatorio, avanzar hacia un desarrollo más equilibrado e inclusivo. Y precisamente para ampliar más acerca de este tema se encuentra en nuestra mesa de análisis la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, y además que fue parte de esta investigación, de este análisis que ha realizado el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Roxana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Roxana, bueno, parte de algunas de las cifras que ustedes presentaban en este informe la veíamos en una nota previa, pero ¿cuál es ese primer análisis que ustedes hacen con respecto, en primer lugar, al cierre del año para el Producto Interno Bruto? Incluso indican que sería una cifra inferior a la del 2024. ¿Cuál es ese primer análisis con respecto al cierre de este año? Sí, bueno, efectivamente hay una ligera baja con respecto al crecimiento del año pasado. Sin embargo, esa reducción es menor a la que se esperaba cuando nos anunciaron la imposición de aranceles de Estados Unidos, y precisamente porque todavía no se ha mostrado el efecto de estos aranceles sobre la producción nacional, particularmente sobre exportaciones, inversión extranjera y directa y demás, a pesar de que ha habido una ligera contracción o menor crecimiento, más bien digámoslo así, no ha tenido un impacto significativo. Lo que sí nos preocupa es, y que lo resaltamos en el informe, son las brechas estructurales que se sostienen en la economía. Ya mencionaban ustedes en la nota que Costa Rica crece a 2 velocidades, también lo han venido indicando otras instituciones, una economía que crece impulsada prácticamente por el régimen de zonas francas, que en este momento crece un 15%, mientras que el régimen definitivo un 3%. También cuando hablamos de zonas francas vemos una alta concentración, particularmente un grupo de este sector que tiene que ver con equipo de precisión y médico y con algunos servicios particularmente. Y esto hace que el país crezca, pero el beneficio no se esté traduciendo en una mejora para toda la población, considerando también que zonas francas, que es el más dinámico, generalmente se ubica en la región central del país y en la periferia no. Y algunas actividades importantes de generación de empleo en las zonas rurales, por ejemplo, de la parte agrícola, más bien han venido perdiendo dinamismo en el último año.
Roxana, es que justamente a eso iba con la siguiente pregunta. Usted bien lo decía, el régimen de zonas francas tiene un gran dinamismo y las exportaciones tienen cifras muy optimistas, pero hay otros sectores, por ejemplo, turismo, mencionaban ustedes, que ha representado una caída en los empleos y otros sectores que por el contrario no han tenido tan buen crecimiento. ¿Cuáles podríamos estar mencionando además de estos que comentamos? Sí, nosotros quisimos hacer un análisis de un poquito más de mediano plazo, es decir, no solamente la comparación con el año pasado, sino con el año 2022. Elegimos 2022 precisamente porque es el año en que podemos decir que se acabó la crisis de la pandemia y que empezaron a mostrar mejores resultados, y observamos que entre enero de 2022 y el último dato disponible que tenemos, por ejemplo, en el índice mensual de actividad económica, entre enero y septiembre de este año, la producción del régimen especial creció un 62%, y comparamos con el régimen definitivo, solamente creció un 10% en este periodo. Es decir, se ve la alta concentración que ha habido en los últimos años del crecimiento en el régimen especial, que es particularmente zonas francas. Cuando analizamos en este mismo periodo el crecimiento de un sector como el agropecuario, apenas ha crecido un 4,5%, es decir, en casi 4 años solo ha crecido un 4,5%, un sector construcción un 5,2%. Son crecimientos muy bajos comparados, por ejemplo, con actividades profesionales, científicas y administrativas de apoyo, que esta creció un 32%, o una industria manufacturera que creció un 30%. Nosotros hacemos un llamado de atención en que también vemos, por ejemplo, esta industria manufacturera que crece un 30%, pero cuando desagregamos esa industria manufacturera, observamos que es precisamente instrumentos y suministros médicos los que han crecido, porque en este periodo más bien se ha más que duplicado, ha crecido un 120%. Entonces, es una economía que si bien tiene crecimiento positivo y es positivo para la economía, lo cierto es que ha sido una actividad muy concentrada en actividades que son de baja generación de empleo, son empleos de buena calidad, pero en cuanto a cantidad de empleo, no es lo mismo la generación que se da por ejemplo, en el sector comercio o en el sector agropecuario o construcción, que son intensivas o actividades intensivas en mano de obra. Entonces, esto ha hecho que la economía ha venido creciendo, y con otros datos lo hemos manifestado, que crece y crece, pero no se genera más empleo. Es decir, si observamos los datos de la encuesta continua de empleo, en este momento tenemos menos cantidad de personas ocupadas que hace un año, ¿verdad? Y uno no se explica por qué, si crecemos tanto, no hay más empleos. Y bueno, precisamente la explicación es porque crecemos en actividades muy concentradas en desarrollo tecnológico o en capital, y no tanto en mano de obra. Roxana, y al inicio también ustedes daban un contexto interesante con respecto a este análisis, y es esa relación de nuestra economía también con la situación económica de Estados Unidos. ¿Qué tanto está relacionado, qué tanto nos afecta incluso el tema de la inflación que está presentando en este país, ¿verdad? La caída del turismo también, que de una u otra manera nos está generando ciertas condiciones. ¿Cómo es esa relación y qué podemos esperar? Porque si bien es cierto, hay muchísima expectativa también con respecto a las nuevas decisiones de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, tanto en exportaciones. La mayoría de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. La mayoría de inversión extranjera directa que entra a Costa Rica proviene de Estados Unidos. La mayoría de turistas proviene de Estados Unidos, y por tanto cualquier situación, digamos, particular que se presente en la economía estadounidense nos va a afectar a nosotros directa o indirectamente. Entonces, en este caso, nosotros esperamos que para los próximos meses haya una ligera reducción en las exportaciones, principalmente por el tema de los aranceles. Tal vez explicar por qué no nos ha afectado el tema de los aranceles. Bueno, y también se ha visto reflejado en otras economías a nivel mundial, y es que muchas empresas, a la expectativa de que empezaran a regir nuevos aranceles, lo que hicieron fue adelantar compras, hacia los países como el nuestro, y eso dinamizó mucho, por ejemplo, las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos, y la dinámica de Estados Unidos también creció, pero precisamente porque es algo muy coyuntural y no algo estructural. Se espera que para los próximos meses más bien haya una reducción en esta cantidad de exportaciones,
por esta afectación de aranceles. Y lo que preocupa es que ya algunos países vecinos o cercanos a Costa Rica han venido teniendo negociaciones con Estados Unidos. En un principio, si todos teníamos un arancel del 15%, pues la afectación era homogénea. Ahora, cuando los aranceles son más altos para nosotros que para otras economías, pues ahí empezamos a tener una afectación porque nuestros productos se vuelven más caros para Estados Unidos. Y también hemos señalado que hay dos situaciones que van a complicar la dinámica interna, y una es el cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel, que ya ha anunciado de meses anteriores una salida paulatina del mercado nacional y trasladar sus operaciones a Asia, y otra empresa que es Corvo, ¿verdad?, que también es una empresa de semiconductores que traslada sus operaciones a Asia. Estas dos empresas aportan una gran cantidad de recursos al país en cuanto a inversión extranjera y también exportaciones, y eso se verá reflejado en las finanzas. Y otro tema que nos preocupa fuertemente es la amenaza que ha dado Estados Unidos de imponer aranceles de hasta un 100% a chips y semiconductores. Es una actividad importante para Costa Rica. Y también la ampliación de aranceles al sector de equipo de precisión y médico. Si nosotros en este momento analizamos las exportaciones totales de Costa Rica, casi la mitad son equipo de precisión y médico, más de 8.139 millones de dólares acumulados a septiembre de este año, contra 8.764 millones de dólares de todo el resto de la economía. Es decir, la mayoría de nuestras exportaciones, en este caso, provienen de un solo sector, y ahí la alta dependencia y la alta concentración de esta actividad, y por eso nos preocupa que efectivamente se vaya a imponer algún arancel, porque sí tendría un impacto significativo en la economía. Roxana, y otro de los indicadores también que es importante tomar en cuenta, y el análisis que ustedes hacen, es con respecto a la inflación. Lo veíamos en la nota, ¿verdad? ¿Qué tan importante es esta cifra y el manejo que hace el Banco Central para la estabilidad de la economía, incluso para el crecimiento también? ¿Cuál es la perspectiva, además, que proyectan ustedes para el 2026? Sí, en el tema de la inflación ya llevamos muchísimos meses, 31, que estamos fuera del rango meta del Banco Central. Es decir, el Banco Central establece una meta objetivo que está entre el 2 y el 4%. Llevamos 31 meses de estar por debajo del 2%. En este momento tenemos una variación interanual negativa y una inflación acumulada de enero a octubre de este año de menos 1,77. Esto tiene afectaciones, por ejemplo, en las decisiones de ajustes salariales en la población trabajadora, tanto el sector público como el sector privado, porque si no hay inflación, pues difícilmente nos van a ajustar salarios. Sin embargo, nosotros quisimos analizar qué ha pasado desde enero del 2022 a la fecha. Es cierto que en los últimos meses ha habido una reducción en los precios, pero de enero de 2022 a la fecha lo que observamos es que, además de que hay inflación, es decir, alcanza casi el 5% durante todo este periodo, hay una inflación que se muestra de manera diferenciada según el estrato de ingresos de los hogares, donde los ingresos de los hogares de ingresos más bajos son los que tienen una mayor afectación en su poder adquisitivo, porque su inflación alcanza un 7,3% en este periodo, mientras que los ingresos altos un 3,3% e ingresos medios el 5%. ¿Y por qué están más afectadas las familias de más bajos ingresos? Bueno, normalmente las familias de menor ingreso dedican una mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos o consumo de las necesidades básicas, y dentro de ellos están alimentos y bebidas, que ha tenido una inflación de un 11% en este periodo, ¿verdad?, entre enero de 2022 y hoy. Y otro sector que ha tenido un incremento importante es el sector de alquiler y servicios de la vivienda. Sabemos que muchas personas alquilan vivienda en nuestro país, y dentro de alquiler y servicio de la vivienda, por ejemplo, el aumento de la electricidad se ha dado en un 14% en este periodo, que es un rubro importante para el bolsillo de las familias. Entonces es importante señalar que si bien la inflación ha sido negativa, en el último año no necesariamente la hemos sentido un beneficio en todos los sectores, también considerando que cuando analizamos los datos por productos, el índice de precios al consumidor mide 289 bienes y servicios. De todos estos productos, los que más han bajado de precio son productos que no se consumen regularmente y que no consumimos muchas de las familias. Por ejemplo, revisión técnica vehicular ha bajado un 57% en este periodo,
pero no a todas las familias les va a beneficiar esto, ni además gastamos un montón de dinero en revisión técnica al año, es decir, una vez al año solamente. Consolas de videojuegos, televisores, teléfonos celulares, boleto aéreo, bicicletas, refrigeradoras, son las que han presentado la mayor reducción en los precios, mientras que los que más aumentan, por ejemplo, yuca ha crecido un 63%, café, que es uno de los productos que más consumen los hogares costarricenses, ha crecido un 62%, avena un 51%. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura del gasto de los hogares, posiblemente los más pobres están teniendo una mayor afectación y no necesariamente sienten un beneficio de una reducción, digamos, promedio de precios en la economía. Sin duda una afectación directa, Roxana, al bolsillo de los costarricenses, y así es como lo manifiestan muchísimos de los consumidores. Le agradecemos muchísimo a Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, por esta amplia explicación y este análisis, además, sobre las perspectivas y de lo que ha sido el 2025 y las expectativas para el 2026. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. En otros temas, tras sus denuncias, hoy visitamos un hueco en vía pública que genera muchos problemas a los conductores. Se encuentra cerca de la estación de bomberos Metropolitana Norte. Este es el hueco, diagonal a la estación de bomberos Metropolitana Norte en San José. Y así, Yasser Guzmán nos demostró la profundidad del hueco. En una tarde hubieron 3 accidentes por este hueco. 2 muchachas casi pierden. Una pierde el brazo y la otra pierde la pierna. Representa peligro para todos. Sí, yo te diría que es muy peligroso por la situación que puede causar muchos accidentes. Un carro puede ahí, más bien puede causar muchos accidentes. Se pueden ir y pueden lo que es causar lo que es el daño del carro. Bueno, ya se han dado sus accidentes aquí porque este hueco está muy peligroso. Como lo puede ver, es muy hondo. Y ya hay vehículos que se han ido ahí y por esquivarlo han golpeado hasta peatones. El hueco es viejo conocido, pues lleva meses en la zona, según los peatones. Incluso ya aparece mapeado en aplicaciones como Waze. Si realmente ya tiene rato, está así, es bueno que se preocupen por eso, porque hay muchísimos accidentes cada rato. Quien se considere afectado por ese tipo de huecos puede demandar. Obtener fotografías, testigos, primero para demostrar la existencia del hueco y que efectivamente me permitan establecer la ubicación de ese hueco. En segundo lugar, obtener prueba pericial, es decir, de un mecánico o de un experto que venga a indicarme que efectivamente cuáles son los daños que sufrió mi vehículo y que los mismos son producto de que el vehículo cayera en un hueco. La ciudadanía pide reparación de esta parte de la calle. Pedimos respuestas a las autoridades correspondientes. Nos informaron que la consulta está en trámite. Envíenos sus denuncias al correo gustavo.castro@grupoextra.com. En información de última hora, un ciclista perdió la vida la noche de este lunes tras un choque entre una motocicleta y una bicicleta ocurrido en el sector de 4 esquinas de Horquetas de Sarapiquí. El suceso se registró cerca de las 8 de la noche cuando las unidades de la Cruz Roja llegaron al sitio. No había nada que hacer. El ciclista ya se encontraba sin vida en la vía pública, producto de las lesiones provocadas por el impacto. La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública en espera del organismo de investigación judicial encargado del levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para determinar las causas del accidente. Este hecho se convierte en el segundo fallecimiento de la semana relacionado con un choque entre moto y bicicleta en la misma zona. El sábado anterior, en Finca 11 de Horquetas, otro ciclista murió en un hecho similar a pocos kilómetros de este nuevo accidente. Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones debido al incremento de este tipo de incidentes en vías rurales y de alto tránsito local. Está reportando un accidente de tránsito en el sector de Ruta 4. A la llegada a la escena de las unidades encontramos con 2 accidentes, uno sin signos vitales en la escena y otro que es trasladado de una pelea estable a la clínica de Río. El Consejo Superior del Poder Judicial ratificó la separación del cargo del juez Luis Alberto Venegas Marín, quien permanece detenido por su presunta participación en una red supuestamente dedicada a fraudes registrales y legitimación de capitales vinculada al caso conocido como Madre Patria.
La decisión confirma la medida adoptada tras la detención del funcionario, quien es investigado por presuntamente utilizar su posición dentro del Poder Judicial para facilitar maniobras ilegales relacionadas con traspasos fraudulentos de propiedades y movimientos de dinero provenientes de actividades ilícitas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que evidencia es que se tomó la decisión de revocar el nombramiento del juez que se encuentra personalmente vinculado con un procedimiento penal porque se estima que incurrió en una falta gravísima. Y esto justifica precisamente la revocatoria del nombramiento y el cese del mismo como parte de los miembros de la Judicatura del Poder Judicial. La organización criminal habría operado durante varios años para manipular información registral, legitimar capitales y favorecer a terceros mediante el uso de documentos falsos, sobornos y contactos internos. Venegas Marín es señalado como uno de los funcionarios que habría colaborado con la estructura para asegurar resoluciones judiciales o trámites que facilitaran las operaciones del grupo. Manifestamos nuestra profunda sorpresa ante la resolución emitida por el Tribunal de Apelación, mediante la cual 4 meses después de haberse otorgado medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y pese a que ninguno de los imputados ha incumplido dichas medidas, se revoca la disposición previamente adoptada y se ordena nuevamente la prisión preventiva. El Consejo Superior indicó que la separación del juez se mantiene mientras avanza la investigación penal y disciplinaria, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier tipo de interferencia interinstitucional. La causa Madre Patria es una de las investigaciones más amplias de los últimos años en materia de fraude registral y lavado. Involucra abogados, tramitadores, empresarios y ahora también personal judicial. La Fuerza Pública de Sarapiquí detuvo en Puerto Viejo a un hombre de apellido Aguilera, quien intentó evadir a las autoridades ocultándose dentro de un camión cargado con sacos de silo durante un control rutinario de carretera. Al verificar su identidad, los oficiales confirmaron que el sujeto tenía vigente una orden de captura por delitos sexuales, entre ellos abuso sexual contra menor o incapaz, agresión con arma y violación. El sospechoso fue trasladado de inmediato a la orden de las autoridades judiciales para continuar con el proceso. En un hecho separado, oficiales de la Fuerza Pública de Pocosí atendieron un bajonazo de motocicleta ocurrido en San Miguel. Según el reporte, la víctima fue interceptada por 4 sujetos armados que lo golpearon y le sustrajeron su motocicleta. El afectado identificó únicamente a uno de los agresores, ya que los demás portaban pasamontañas. Tras un operativo en la zona, la policía detuvo a un hombre de apellido Álvarez, señalado por la víctima como uno de los participantes. La motocicleta fue recuperada y trasladada a los patios policiales, donde permanecerá hasta que la Fiscalía coordine la entrega formal al dueño registral. 9:51 de la noche, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Iniciamos este bloque informativo hablando de la Liga Deportiva Alajuelense. Malas noticias en el cuadro rojinegro porque esta tarde informaron que el guardameta Washington Ortega presenta una lesión muscular, razón por la cual no podrá participar este miércoles en la final de ida de la Copa Centroamericana ante el Xelajú y el próximo fin de semana contra el Club Sport Cartaginés en duelo correspondiente al Campeonato Nacional. El departamento médico del club le dará seguimiento constante a su condición, su evolución y tiempo de recuperación se evaluarán día a día. Tras 3 meses de espera, el Deportivo Saprissa, mediante un comunicado de prensa, hizo oficial la incorporación de su nuevo gerente general. Se trata de Federico Serrano, quien es ingeniero industrial y máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Dentro de su trayectoria laboral destaca su paso por la empresa Belka, donde estuvo durante 25 años en el puesto de gerente general. Además fue gerente de marcas en Scott The Paper Company. Serrano, quien asegura ser sapricista desde su infancia, es un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial. Bueno, eso es algo que mucha gente desea, posiblemente, muchos sapricistas como yo, pero no es fácil. Yo creo que es un reto, como le decía hace un rato, enorme. Yo soy sapricista, no me recuerdo desde cuándo, pero desde antes de que existiera la Ultra, esta gradería, venía yo con un grupo de amigos y nos sentábamos ahí en la gradería sur, y ahí nos reuníamos compañeros universitarios. Algunos de ellos, cuando vean esto, se reirán y se acordarán también de esa anécdota. Y realmente, pues sí, sapricista, he pasado
digamos que por todas las graderías, finalmente pues tuve el honor de tener también unos palcos, pero siempre he estado muy cerca del equipo, muy cerca como aficionado, y ahora se me presenta esta oportunidad donde nuevamente como sapricista me siento muy halagado, muy honrado en que se fijara en mí, y pues bueno, qué más que trabajar en el equipo de tus amores, en el equipo con que siempre has estado. Entonces, pues para mí es una etapa importantísima en mi vida profesional. Tras el clásico del buen fútbol, los futbolistas Mariano Torres y Marcel Hernández tuvieron una discusión que la generó que se dijeron de dónde inicia el conflicto entre ambos futbolistas extranjeros. Lo vemos. No tengo relación, no tengo por qué tener relación con Marcel. Yo no tengo ningún problema con nadie. A él le gustan los micrófonos y ensuciar a las personas en los micrófonos. Entonces, si ensucia a las personas en los micrófonos, después tiene que ir a dar la cara donde la tiene que dar. No tengo nada que conversar con alguien que quiere ensuciar a mi persona, no tengo que nada conversar, porque si tiene la cara para venir a hablar acá en los micrófonos y después no la va a poner donde la tiene que poner, entonces no tengo nada que conversar. 22 de enero del 2022. Saprissa 2, Cartaginés 4. El inicio del conflicto. Estaba un poco enojadito en cuanto a lo que estaba sucediendo con el arbitraje, no te voy a mentir. El árbitro llega, nos dice a mí y a Mariano que se callen cuando él está insultándome, me está faltando el respeto, pero como después supo que tenía una amarilla, me saca la amarilla a mí solo. Entonces son cosas que a veces tenemos que tener la personalidad los árbitros también para decir, es amarilla para los dos, porque él me estaba insultando, me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre. Esta declaración desató una serie de eventos que desembocaron en la calurosa discusión del fin de semana anterior tras el juego entre Saprissa y Herediano. Aquella declaración de Marcel terminó en una audiencia con el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, pero por diversas circunstancias el cubano no se presentó. Y esa vez me ensució, dijo que yo le dije una cosa, tal otra, no sé qué cosa, que no la puede sostener después porque es una mentira y después no la puede sostener. Entonces así es fácil, salir en un micrófono, ensuciar a la gente y después no dar la cara. No sé. Yo no tengo nada personal con nadie, yo juego, defiendo a mi equipo y nada más. Sí, pero ya está, a mí no me interesa decir nada de lo que me dicen dentro de la cancha y no lo voy a decir. Al final hoy hubo un partido, no me preguntan nada por el partido. La discusión en los camerinos se originó porque fue el propio Marcel quien llegó a buscar al volante argentino. La conversación, que inició de la forma más tranquila, se fue calentando conforme los futbolistas intercambiaban palabras, por lo que figuras como Oscar Duarte y Elías Aguilar tuvieron que intervenir para que no pasara a más. Para el cierre de esta sección deportiva, nada más informarle que Cartaginés derrotó 3-1 a Pérez Celedón en el Valle del General. Por lo tanto, es el tercer clasificado a las semifinales del torneo de apertura 2025. Gaby tiene el cierre de la presente edición de Mesa de Análisis. Así es, Jason, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De esta manera llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.